¿Qué tal, amigos? En este encuentro vamos a estar respondiendo a una pregunta muy importante en los temas relacionados con la teología de la religión islámica. Específicamente, ¿por qué los musulmanes no comen carne de cerdo? ¿Qué tiene el cerdo que está prohibido en el Islam? Y para dar respuesta a este interrogante vamos a hacer un poquito de historia, vamos también a citar directamente de las fuentes del Corán. Hay muchísimas referencias al respecto también en los hadices, que son los dichos y hechos del profeta Muhammad, el profeta del Islam, pero yo voy a ir directamente al Corán porque el Corán es el texto fundamental y sagrado para todos los musulmanes, por tanto es más que claro en este tema. En cuanto a la carne de cerdo, fíjense que vamos a situarnos en un contexto. Recuerde que la religión islámica es una religión que es considerada como la tercera gran religión abrahámica, monoteísta, en esta línea de las religiones abrahámicas. Por tanto, recuerden que el Islam, cuando surge en el siglo VII en Arabia, pues incorpora las sistemas de creencias tanto del judaísmo como del cristianismo. Y ya anteriormente, recordemos que en el texto bíblico, en el texto de la Torá, claramente se dice que Dios, el Eterno, prohíbe el consumo de la carne de cerdo a los judíos. Por tanto, en cuanto a esto, está escrito que el cerdo está prohibido. Y dice el texto de Deuteronomio, el texto de Levítico, habla y dice que solamente podrás comer estos animales que tienen la pezuña partida y que rumean, pero al cerdo tiene la pezuña partida pero no rumia. Por tanto, dice que es impuro. Hay que decir que en ciertas partes del Medio Oriente tampoco se consumía carne de cerdo, aunque técnicamente no estuvieran siguiendo como tal la religión de Moisés. Por ejemplo, en Siria es sabido que los arameos tampoco consumían carne de cerdo. Entonces parece ser que en aquella época en la región era algo, digamos, de tendencia que las personas no consumían carne de cerdo. Había ciertos lugares que sí, pero habían grupos incluso que no tienen nada que ver con el contexto bíblico que no consumían la carne de cerdo. Ahora, llega el Islam en el siglo VII, les decía, con la revelación del Corán al profeta del Islam, el profeta Muhammad, y pues se reafirma este mandamiento que ya se había dado en el texto de la Torá de la prohibición de la carne de cerdo, y el Corán claramente enfatiza y dice que el cerdo está prohibido porque es un animal impuro. O sea que continúa en la misma línea de lo que ya se había revelado previamente en otras escrituras anteriores al Corán. Pero vamos a citar directamente, aquí tengo conmigo, les mostraba esta edición del Corán en castellano, y hay diferentes versos o suras, capítulos. Vamos a ir directo a la sura número 2, Surat al-Baqarah. En la sura número 2, el verso 172 y 173, fíjense cómo dice. Dice: creyentes, comed de las cosas buenas que os proveemos y agradeced a Allah, agradeced a Dios, si es verdad que le adoráis. Se os prohíbe comer la carne del animal que haya muerto de muerte natural, la sangre, la carne de cerdo y la del animal que se sacrifique en nombre de otro que Allah. Entonces, claramente la prohibición aquí del texto del Corán pues es clara. Dice que solamente pueden la persona, se le da estipulaciones de cosas que se pueden comer, pero en lo que está prohibido es más que claro. Prohibido comer un animal que haya muerto de muerte natural. La sangre está prohibida también. La carne de cerdo y un animal que haya sido sacrificado a otra deidad, salvo Allah, salvo Dios. Recuerden, cuando hacemos referencia a Allah, estamos hablando, por supuesto, de es la forma en que se dice Dios en árabe. Entonces está más claro, dice: la carne de cerdo está prohibida. También hay otra sura, es la sura número 6, fíjense, que también claramente habla de que específicamente de que está prohibido el consumir
este tipo de animales, y en este caso el cerdo, y dice, voy a citar la sura número 6, el verso, la ley número 145, y dice, no encuentro en lo que se me ha inspirado ninguna prohibición de comer de todo ello para nadie, a menos que se trate de un animal muerto o de sangre derramada o carne de cerdo. ¿Por qué? Dice, pues es una impureza, o sea, una perversión, al haber sido sacrificado en nombre de otro que Allah. Es interesante, fíjense, ahora que me viene a la mente y recuerdo como historiador en la universidad siempre, cuando estudiamos el mundo griego y romano, el cerdo es el animal por excelencia que los paganos, que los griegos y los romanos sacrificaban a sus dioses. Fíjense qué importante. A diferencia, por ejemplo, en el Islam o en el judaísmo, etcétera, en las religiones semíticas, donde pues se sacrificaba normalmente un cordero, una vaca, algo así, un toro, pero el cerdo es sinónimo del paganismo, es sinónimo de estas religiones de los griegos y los romanos, era el animal sagrado de ellos, fíjense. Entonces aquí tenemos a las religiones monoteístas haciendo una distinción entre nosotros y ellos, básicamente, entre la nueva revelación y estas religiones paganas. Entonces hay una diferencia clara. Y dice el Corán claramente, la carne de cerdo está prohibida porque dice que es una impureza, además de que era sacrificado a otros dioses además de Allah, que en este caso es la deidad de las religiones monoteístas en la línea de las religiones abrahámicas. Entonces, hay muchísimas otras referencias, incluso hay los ulama, que son los académicos, los eruditos del Islam, que explican la Sharia, que es la ley islámica, enfatizan que el cerdo además tiene peligros para la salud humana, por ejemplo, porque se transmiten enfermedades a través del cerdo que pasan al hombre y esto pues, causa enfermedades. Entonces, desde el punto de vista de la salud también tratan de justificar este mandamiento de Dios con temas de salud. Tenemos también de que, fíjense, en el Islam, al igual que en otras religiones, la alimentación está muy conectada con lo espiritual, porque no solamente la persona trata de cuidarse espiritualmente, su salud espiritual, sino también su salud física, y por tanto, lo que uno ingiera también se piensa que tiene un efecto en el campo espiritual. De ahí que en el Islam, pues existe lo que se llama la comida halal. Halal son estos alimentos que son permitidos y que por tanto, tal como por ejemplo en otras tradiciones tenemos los alimentos que son kasher, que la persona puede comer. Bueno, en el Islam existe lo que se llama la comida halal, donde es lo que es permitido de acuerdo a la Sharia, que es la ley islámica. Y por ello, en esto, claramente, el Corán está enfatizando la significancia de que para el musulmán la carne de cerdo está prohibida, porque así claramente es la revelación que Allah, que Dios ha revelado o ha confirmado al profeta del Islam, el profeta Muhammad, en la misma línea de lo que ya se ha revelado previamente en las demás religiones monoteístas. Entonces, hasta aquí con este vídeo y esta respuesta. Espero que haya quedado clara. Les decía que hay muchísima otra literatura en los hadices que también explican muchísimo en cuanto a este aspecto, pero el texto del Corán, que es el texto sagrado de los musulmanes por excelencia, pues es más que claro. Les agradezco la atención, les envío mis saludos y hasta un próximo encuentro.